Muy buenas tardes a todas y a todos. Os agradezco muchísimo que estéis hoy con nosotros en este nuevo webinar organizado por CrowdSport, la primera red de inversión privada especializada en startups del sector deportivo, que entre otros objetivos, otras misiones, tenemos la de compartir cuanto más conocimiento posible, mucho mejor, de nuestro sector, claro está. Y hoy tenemos una grandísima oportunidad que es contar con Manel y con Jero, que nos acompañarán en el webinar de hoy y expondrán las conclusiones del que es el tercer informe COVID. El sector del fitness, esa es una de sus conclusiones, pierde 1.500 millones de euros, pero ya nos explicarán ellos más detalle y ahí es donde creo que le podemos sacar un poco más de jugo, y la verdad es que es altamente interesante, sobre todo el momento en el que estamos. Muy brevemente os voy a explicar en qué consiste CrowdSport y por qué estamos aquí. Como bien sabéis, invertimos en startups deportivas y nos hemos constituido como red para que otros inversores, aquellos que lo deseen, puedan invertir también en estas startups que nosotros hemos validado. Actualmente somos 1.259 miembros que hemos aceptado todos la política de confidencialidad, por tanto, las startups deben estar tranquilas que aquella información compartida con nosotros reúne los requisitos o cumpliremos con los criterios de confidencialidad, y lo que hacemos es, a través de un determinado proceso, pues analizar, valorar y coinvertir en estas startups que creemos que pueden tener una grandísima rentabilidad, que son todas ellas de nuestro sector. Y lo hacemos a través de varias etapas, desde la propia identificación, la valoración y el compartir la oportunidad con vosotros, y después ponemos en contacto directamente a emprendedores e inversores para que se tome la decisión final desde la más absoluta de las libertades para invertir. Ahí sí, CrowdSport ofrece un servicio de gestión de esa inversión y de representar a los inversores ante la startup. Nosotros, claro está, somos comisionistas y ahí por debajo del precio de mercado cobramos una comisión de corretaje, un 1,8%, y vamos y apostamos a largo plazo. Apostamos por el éxito de la startup que hemos analizado y solicitamos un 11% sobre el beneficio, sobre la plusvalua que se obtiene en el momento de la venta de la participación en la startup. Pero estamos formados solo de profesionales del sector deportivo. Actualmente somos 20 miembros de un consejo asesor que aportamos nuestro conocimiento, experiencia y red de contactos para identificar esas oportunidades que existen en el mercado, pero también para apoyar a las startups en las que invertimos y convertir una valoración inicial por 4 o por 5 en un periodo de tiempo determinado. En este caso podrían ser entre 3 y 5 años, y así aportar valor a la inversión que vosotros o los miembros de la red podáis realizar conjuntamente con nosotros. Y últimamente, y solo por último, un caso de éxito. El caso de éxito fue Dudifit. Invertimos en diciembre de 2020. Dudifit es una plataforma que pone en contacto a profesionales del sector deportivo, a entrenadores personales, con sus clientes, y gestiona y les ofrece ámbitos de gestión de toda esa información y contacto que los entrenadores personales, los preparadores físicos deben tener y tienen ya con sus clientes. Esta startup recibió el interés de un Venture Capital, en este caso Entre Canales, JME Ventures, que multiplicó por 2,5 aproximadamente la valoración de la compañía del momento en el que nosotros entramos. Eso fue en abril de este año, por tanto estamos altamente satisfechos que seamos, en este caso, impulsores de generar atractivo para inversores profesionales, en este caso para una startup del sector deporte, del sector fitness. Sin más, os quisiera presentar a los dos ponentes de hoy, que serán los máximos responsables de la información que compartan. De hecho, ellos son los profesionales que han elaborado el tercer informe sobre el impacto económico COVID, que se ha elaborado en 19 instalaciones deportivas y gimnasios durante el mes de abril. Esto fue un encargo de FNAID y lo ha realizado la Consultoría Deportiva Valgo, nos acompaña Manuel Valcarce, y el Grupo de Investigación, Gestión e Innovación en Servicios Deportivos, Ocio y Recreación y Acción Social de la Universidad de Sevilla, y nos acompaña por ello también Jerónimo García Fernández, que la verdad es un placer contar con dos ponentes de este nivel. Sin más, Manel, Jero, encantado de que nos acompañéis. Bienvenido. Muy buenas. Muchas gracias, Carles. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, un placer. Somos todos vuestros. Muy bien. Perfecto, pues nada, gracias, Carles, también por tu labor, ¿no? Un poquito impulsando el desarrollo
del emprendimiento deportivo y en el formato startup. Creo que es algo también que tenemos que tener muy en cuenta en cuanto al desarrollo del sector y bueno, pues también veremos que es un sector que también ha ido creciendo, o por lo menos hasta antes de esta pandemia, y que esperamos también que la repercusión y el efecto rebote también sea muy interesante, ¿no? Bien, pues si os parece oportuno, voy a compartir la pantalla para tener un poco de visión de lo que sería el informe y de esa manera pues conocerlo un poquito más y trabajaríamos un poco sobre él, ¿no? Entiendo que lo más o menos lo estáis viendo. Sí, sí, se ve perfectamente, ¿vale? Vale, genial. Pues la idea de esta pequeña ponencia, o más bien presentación, es básicamente hablar sobre la elaboración de este tercer informe. Nosotros hemos tenido la idea de poder desarrollar, digamos, un análisis del impacto económico que está produciendo la COVID-19 en las instalaciones deportivas. Para ello, lo que hicimos fue un desarrollo a través de una encuesta a diferentes instalaciones. Luego Jero nos explicará un poquito pues, la muestra y la metodología realizada. Y en colaboración con la Federación Nacional de Instalaciones Deportivas, que es un poco pues, la patronal que aglutina el máximo número de instalaciones y que sinceramente ha hecho o está haciendo un trabajo muy interesante en pro de velar por los intereses del sector. Y a partir de aquí, pues bueno, hemos desarrollado en este caso el tercero, ¿vale? Hicimos una primera encuesta, la hicimos en mayo de 2020, justo cuando ya arrancó lo que era el fuerte, ¿no? de la pandemia. En septiembre de 2020 hicimos una segunda encuesta comparando los datos que nos presentaba en la primera y ahora en abril hemos hecho esta tercera encuesta que ya sí que tenemos datos o nos ha podido ofrecer datos reales, digamos, desde lo que fue el confinamiento y el inicio de la pandemia, pues más o menos en marzo, hasta abril de este año, con lo cual tenemos ya datos reales de toda la evolución y de ese impacto económico que ha tenido esta pandemia en el sector. Como os decía, pues bueno, está realizado pues, para la FENEIT en colaboración con la empresa Valgo, que es un poco la que yo represento y que nos encargamos de hacer diferentes estudios, investigaciones y damos soporte como consultoría a las instalaciones deportivas, y también en colaboración con Jerónimo García, en representación del grupo EGIS Doras de la Universidad de Sevilla, con el que colaboramos pues, desde hace ya varios años también en ese análisis y desarrollo de investigación vinculada al sector del fitness. Si te parece bien, Jero, te cedo un poco la palabra para que puedas un poco explicar la metodología y los aspectos un poco más del detalle, ¿no? Genial, muy bien. Pues bueno, dentro de la metodología, como bien sabéis, nosotros siempre establecemos 4 grandes bloques, ¿no? Un primer bloque que está relacionado con los participantes. En este caso, como podéis observar en la diapositiva, participaron 438 instalaciones deportivas nacionales. Y de ellas, pues bueno, como pongo en la diapositiva, se incluyeron tanto centros concesionarios de gestión privada, centros privados low cost, centros privados medium y estudios y boutique, ¿vale? Por lo tanto, la muestra es una muestra representativa del sector. Es cierto que nosotros utilizamos para el procedimiento la técnica de bola de nieve, que en definitiva es a través de contactos, ya que, como sabéis, bueno, pues es un poco dificultoso en algunas ocasiones poder llegar a los gestores en instalaciones deportivas. De hecho, desde aquí os tendemos la mano desde la investigación, ¿no? Tanto de la consultora Valgo como del grupo de investigación GISDORA, en que cuando se proponen este tipo de estudios nos ayudéis a conocer la realidad a nivel nacional, porque eso en definitiva nos ayuda también a entender cuáles son los números y a través de esos números qué acciones se pueden llevar a cabo. En cuanto a, como decía, en cuanto a esa muestra, tened en cuenta que son 438 CEOs de instalaciones deportivas, por lo tanto se considera a estas personas como representantes de esas instalaciones deportivas y por lo tanto las percepciones que tienen estas personas son las que aparecen dentro de la parte principal de la pirámide jerárquica de gestión de esta instalación deportiva y por lo tanto su percepción es considerada como la de la más importante dentro de cada una de estas instalaciones deportivas. El procedimiento que llevamos a cabo para la recogida de información fue descriptivo y de frecuencia.
De hecho, nosotros fue en torno a un mes de recogida de información, bueno, aquí lo ponemos, ¿no? El 30 de marzo al 23 de abril, y los análisis que nosotros realizamos fueron descriptivos y de frecuencia. De hecho, en ningún caso nosotros hemos hecho análisis de regresiones y de relación entre variables, porque entendíamos que un poco lo principal en este estudio era describir con frecuencia y con datos específicos y objetivos cuál era la situación del sector en ese momento, transversal, en ese momento específico por desgracia, de la pandemia que estamos sufriendo. De hecho, es el mismo procedimiento que hemos ido analizando también en los dos informes anteriores, y eso pues, nos ha ayudado también a entender cómo está fluctuando esa percepción por parte de estos CEOs de instalaciones deportivas y, por lo tanto, no solamente hacer, como estamos proponiendo hoy, un estudio transversal, es decir, un momento específico, sino que hemos podido comparar con los estudios anteriores, con los dos informes anteriores, para saber un poco cómo ha ido evolucionando de forma longitudinal esa percepción de cuál es el impacto en las instalaciones deportivas a causa del COVID-19. Si puedes pasar, por favor, Manel. Vale. Dentro del procedimiento metodológico que nosotros hemos llevado a cabo, nos encontramos con varias barreras, ¿no?, para hacer este estudio. De hecho, intentamos afinar muy bien, por supuesto, no solamente en el número de muestras, para que fuera representativa, sino, por supuesto, también para identificar un poco, de forma mucho más rigurosa, ese impacto económico. Es cierto que este estudio, por las limitaciones que tiene, se podría decir que se acerca mucho a la realidad, pero también es cierto que esos datos que nosotros planteamos pues están un poco basados en el informe que estableció Europact y Deloitte en cuanto a la facturación del sector aquí a nivel nacional. Igualmente, es necesario, ¿no?, conocer que para el cálculo de pérdida de facturación se han considerado los 12 meses anteriores, desde abril hasta marzo de 2021, para poder establecer esa comparación con el mismo periodo del año anterior. Igualmente, como se pone en el tercer punto, se han considerado diferentes porcentajes según el modelo de negocio en relación al volumen total de facturación, y este punto es tremendamente importante porque, como bien sabréis, dependiendo del modelo de negocio, cada modelo de negocio aporta una facturación a nivel nacional y, por lo tanto, no se puede hacer un mismo cálculo con los diferentes modelos de negocio que respondieron a esta muestra. De hecho, los principales modelos de negocio que aportan más facturación al sector a nivel nacional, como entenderéis, pues es el sector concesionario. Finalmente, en el cuarto punto, que son los datos recogidos, muestran la percepción obtenida de 438 centros de fitness sobre la facturación realizada de septiembre de 2020 a marzo de 2021, y estos datos han sido recopilados sobre facturación realizada en las anteriores encuestas. De hecho, tenéis que tener en cuenta que nosotros en los informes anteriores eran percepciones de lo que se iba a facturar, pero ya en este último informe pues eran la realidad, ¿no? En definitiva, lo que realmente ellos habían percibido que se había facturado, porque era la facturación realizada en los meses finales que nosotros hemos ido evaluando. En cuanto al instrumento, no sé si pusimos una diapositiva también del instrumento. Bueno, no. Entonces, con la anterior, con el instrumento también es necesario que conozcáis para establecer las preguntas que nosotros íbamos a establecer para solicitarlo a estos CEOs de estas instalaciones deportivas, nosotros consensuamos con ellos un poco cuáles eran su percepción de las preguntas, porque nosotros normalmente, sí es cierto que nosotros utilizamos algunas escalas ya validadas para conocer la percepción tanto de consumidores como gestores, pero un estudio de este tipo no teníamos nosotros estudios anteriores que se hubieran realizado, y eso pues nos incitó a preguntarle también a los CEOs qué opinaban sobre las preguntas que le íbamos a preguntar. De hecho, se hicieron diferentes cambios en esas preguntas y utilizamos las preguntas que finalmente nosotros propusimos, pero se consensuaron, como digo, con estos CEOs, y finalmente fueron las que se utilizaron en el instrumento para la recogida de datos. Muy bien, Jerónimo, pues si te parece... Las conclusiones. Perfecto. ¿Quieres comentarlas? ¿Las comento yo? Tú si quieres. Vale, bueno, pues lo que hacemos es que a partir de esta diapositiva
lo que vamos a hacer es un poquito ya comentar los datos y los resultados, ¿vale? Como principales conclusiones, aunque luego profundizaremos en los datos de cada área, es que básicamente cada centro deportivo, cada gimnasio sufrió una reducción en su facturación del 64% de media. Además, estos datos ya son reales y supone, en cuanto a esa pérdida de facturación, pues 1.505 millones de euros para el sector. También un aspecto importante que valoramos era a nivel de empleo, cuántos trabajadores, cuántos, digamos, personal laboral estaban también en ERTE, y aquí sí que vimos que había una reducción bastante importante o una desafección bastante importante en referencia a las otras encuestas. Y bueno, también destacamos un poco el perfil del empleado, ¿no? Que el 56% es empleo joven y el 50% es empleo femenino. Esto también es interesante porque en comparación a otros sectores productivos del país, pues vemos cómo se potencia mucho más o digamos un poco más lo que sería el empleo joven como el empleo femenino. Perdona, Sí. Perdona, antes que pase al tercer punto. Igualmente, en el primer punto que tú comentabas sobre la media de facturación anual del 64%, es interesante también que conozcáis que dependiendo del modelo de negocio, esa facturación también fluctúa. Eso es. Por tanto, hay, por ejemplo, modelos de negocio como los boutiques, que nosotros dentro de los resultados identificamos que ese porcentaje de facturación anual no era tan creciente como había pasado, por ejemplo, en modelos de negocio como el concesional, donde habían tenido profundas pérdidas en este último año. Perfecto, Jerónimo. Pues eso es muy bueno. Yo creo que es muy bueno también tenerlo en cuenta, que dependiendo del modelo de negocio, pues obviamente la crisis la pueden haber sufrido de una manera u otra, pero en definitiva la media pues sí que muestra ese impacto pues importante, ¿no? A nivel de facturación. Finalmente, pues bueno, también vimos que el 45% de las instalaciones de los CEOs consideraba que se recuperará la normalidad operativa, es decir, antes de pre-COVID, a partir del primer trimestre de 2022 y un 33% ya entre el tercer y cuarto trimestre de 2022. O sea, es decir, que para recuperar una cierta normalidad, digamos, de previo a pandemia, pues hasta el primer trimestre de 2022 no esperaban conseguirlo, incluso más tarde un 33%, ¿de acuerdo? Y el 87% de los centros de fitness había desafectado o ha desafectado a más del 80% del total de los trabajadores. Esto es lo que un poco también queríamos reflejar, esa importancia o ese esfuerzo que ha hecho el sector del fitness por recuperar a los trabajadores y por fomentar el empleo y continuar con las actividades dentro de las restricciones. Bien, si profundizamos un poco en los datos a nivel de empleo, la pregunta era muy clara: ¿qué tanto por ciento de trabajadores afectados por ERTE siguen acogidos a este ERTE total o parcial? Y aquí, como veis, pues bueno, un 62% comentaban que entre un 1 o un 20%, y un 24% a ninguno, ¿no? O sea, que podríamos decir que ese 86% prácticamente pues tenía desafectado a sus trabajadores, ¿no? Luego, obviamente, entre un 21 y un 40, entre un 41 y un 70, y entre un 71 y un 100%, pues teníamos esta pequeña muestra mucho menor, ¿no? En este caso, por lo cual podemos decir que el sector del fitness sí que ha hecho ese esfuerzo por desafectar, por intentar recuperar a sus trabajadores y, dentro de las restricciones que ha habido en nuestro país, pues intentar mantener el empleo laboral. Por otro lado, lo que os decíamos del tipo de perfil del empleado, en este caso, pues qué porcentaje corresponde a empleo juvenil, menores de 35 años, y como veis, pues bueno, prácticamente entre el 61 y 80% de empleo juvenil serían ese 38,7%, y entre el 81 y 100% ese 25,5%, con lo cual hace una media de un 55,8% de empleo que es juvenil. Y como veis, pues a nivel de empleo femenino, pues también considerar o también destacar que el 49,6% de media tienen esa parte de empleo femenino, casi rozando el 50% del total de las plantillas, ¿no? Como veis, el 86,6% tiene entre un 41 y un 60%, ¿vale? Eso sería un poco datos a nivel de empleo. Por otro lado, aquí tendríamos los datos de facturación media. Aquí lo que hicimos fue comparar la facturación realizada desde abril de 2020 a marzo de 2021
sobre lo ejecutado en abril 2019 a marzo 2020. Como veis, el inicio de la pandemia lo contemplamos en marzo, como digamos teniendo ese 100% de facturación previa, y a partir de ese inicio de la pandemia observamos lo que nos han ido diciendo esas 438 instalaciones deportivas, y haciendo la media vemos como en abril, en mayo hubo una facturación cero por el cierre total. A partir de junio se empezó a realizar una pequeña recuperación en cuanto a la facturación, hasta que en septiembre, pues bueno, nos llegó, ya no sé, la segunda ola y así sucesivamente hasta las terceras olas y bueno, hasta la fecha actual de marzo de 2021. Lo que cabe destacar en este caso es que son datos reales, es decir, nosotros, como hicimos la encuesta en abril, podemos tener un claro conocimiento objetivo de cuál ha sido la media de facturación realizada en este último año. Y aquí, como vemos, pues observamos ese impacto económico que ha tenido pues una repercusión muy importante, por supuesto, en los primeros meses, pero después, a partir de julio, pues hemos visto como tampoco se ha ido facturando seguramente lo esperado, como veremos en la siguiente diapositiva. En definitiva, una reducción media del 64% de la facturación, que supone esos 1.505 millones del total de facturado con respecto al periodo anterior. Y aquí podéis ver, esta gráfica es muy interesante porque aquí podéis ver un poco la representación de las tres encuestas que hemos hecho. Como veis en color azul claro, sería la expectativa de facturación desde mayo, la hicimos en mayo de 2020, y aquí veis un poco la respuesta que nos daban los CEOs de expectativas de facturación. Esas expectativas de facturación implicaban que a partir de septiembre de este año pasado habría una recuperación lenta, ¿no? Pero progresiva. Sin embargo, cuando hicimos la segunda encuesta en septiembre, aquí ya eran datos reales de lo que se había facturado hasta ese momento. Como veis, sí que se mejoró bastante en julio y se mejoró un poquito en agosto, pero luego la expectativa en septiembre se redujo de esa primera, ¿no? Como veis, entrábamos en plena segunda ola y, como veis, pues evidentemente la expectativa de facturación era menor de la esperada en esa primera encuesta. Y en naranja, aquí veis que la encuesta que hicimos en septiembre, como veis, aquí ya son facturaciones reales y también, como veis, pues los resultados muestran una facturación menor de la esperada incluso en esa segunda encuesta, hasta conseguir los resultados reales que fueron el 52, 53, 40, 50, 48, 46 y 55, ¿no? Esta gráfica lo que nos muestra es que realmente la situación real ha superado las mejores expectativas que podían tener bueno, nuestras previsiones en el sector, tanto en la primera como en la segunda encuesta. Es decir, ha ido pues, bastante peor de lo que esperábamos y la recuperación o la evolución de la pandemia, pues lógicamente ha sido bastante peor de lo que esperábamos en un principio. Y bueno, pues ahora nos encontramos en un momento, desde abril de 2021, en que sí que parece que se ha tocado fondo y que poco a poco va a ir habiendo esa pequeña recuperación. Pero sobre datos objetivos, observamos como tanto desde las primeras expectativas de la primera encuesta como de la segunda, los resultados han sido peores y por lo tanto la media de facturación en este caso ha sido un 64%, en detrimento de la que se esperaba que sería en mayo, que era un 44%, y de la que se esperaba que sería en septiembre, que era un 53%. ¿De acuerdo? Yo creo que aquí pues, vemos un poco cómo a efectos de ese impacto económico realmente ha sido un impacto pues, negativo, ha sido un impacto peor de lo esperado y que lógicamente el sector va a tener que recuperar. Aquí, como veis, pues es simplemente pues esa gráfica, ¿no?, que nos dice de la facturación realizada el periodo anterior a la facturación realizada en la era COVID, pues cómo se ha reducido esos ingresos en base a los datos que teníamos y que nos ofrecía Europa Active y Deloitte en su informe también anual de ingresos para España. Y que tenéis que tener en cuenta un poco lo que comentábamos antes, que directamente esos porcentajes y esa facturación total de esos 1.505 millones de euros de pérdida están también estimadas en base al porcentaje de instalaciones dentro de la muestra que hemos tenido dependiendo de su modelo de negocio. ¿Vale? No se ha hecho una media equiparada para todos los modelos. Por lo tanto,
es lo que comentábamos en la metodología. Hemos intentado afinar mucho en esos porcentajes de modelos de negocio, porque cada modelo de negocio pues aporta al sector una cantidad diferente. Perfecto. Muy bien, Jero. Pues, no obstante, yo creo que al final lo que representa, ¿no?, es esa... Me encanta esta gráfica porque lo que podíamos esperar que fuera, realmente, pues la realidad ha superado, la realidad ha superado las expectativas, ¿no? Sí. Fijaros incluso aquí, como os comentaba, esto es la encuesta de ahora de abril. ¿En qué trimestre cree que se volverá a la normalidad en el desarrollo de la actividad del sector? En las encuestas anteriores se esperaba que fuera a partir, por ejemplo, de septiembre de 2020 o incluso en enero de 2021. Fijaros que ahora ya se está hablando del cuarto trimestre, o sea, desde, digamos, octubre 2021, incluso la mayoría a partir de enero de 2022, ¿no? Pero bueno, todavía hay encuestados que sí que son ahí como menos optimistas y están hablando de 2022 largo para poder llegar a facturaciones similares a la época pre-COVID, ¿no? Sin lugar a dudas, el 78,3% dice que hasta enero de 2022 no se podrá empezar a recuperar de una manera normal esa facturación que podríamos haber tenido antes de la pandemia. Está claro, ¿no? Yo creo que aunque a partir de mayo finalizó el estado de alarma, aunque evidentemente han habido muchas menos restricciones, aunque se está incentivando el consumo de nuevo, pues lógicamente no podemos esperar que haya una recuperación muy cercana, ¿no?, muy rápida. Tenemos que esperar todavía unos meses, tenemos que asentar a que todo evolucione de una manera pues adecuada y podamos ir poco a poco recuperando, ¿no? De hecho, en esa diapositiva, Manel, fíjate que a partir del tercer trimestre es más de un 30% de los encuestados. Es un porcentaje muy elevado, y pensando sobre todo en que, bueno, esta pandemia no va a tener un impacto solamente de un año, sino que posiblemente tenga un impacto en la facturación de de casi 3 años en pérdidas de facturación. Como mínimo hasta recuperar, como bien dices, niveles similares, ¿verdad? En 2019. En 2019, eso es. Entonces, pues bueno, ¿esto qué implica? Esto implica pues que tenemos que tener la suficiente capacidad para ser previsores, para tener en cuenta las medidas a tomar y para, obviamente, no hacer unas previsiones quizá como las que habíamos hecho en mayo de 2020 o en septiembre de 2020, sino que realmente ahora que estar preparado a que a lo mejor la recuperación es más lenta y que, por supuesto, tendremos que ajustar nuestras acciones a esa posible recuperación, como digamos, más lejana en el tiempo, ¿no? 100%, siempre. Fijaros, aquí también lo que preguntamos era el porcentaje de socios. A día de hoy, es decir, cuando se hizo la encuesta en abril, no preguntamos por el número de socios ni en mayo de 2020 ni en diciembre de 2020, sino en abril 2021, comparándolo con el número de socios previos a la pandemia, ¿qué porcentajes ha perdido? Es decir, en abril, ¿no? Y prácticamente pues un 37,4% de socios a día de abril están siendo perdidos, ¿no? Es decir, que todavía hace escasos meses, hace un mes y pico, pues prácticamente todavía los centros deportivos, los gimnasios, estaban perdiendo un 40% prácticamente de sus socios y tienen el reto de recuperarlos y tienen el reto pues, de poder llegar a esos niveles del 100%, ¿no? Tener en cuenta que aunque diga aquí que se mantiene en el 62%, puede ser que sean socios pero que no asistan. O sea, digamos que son socios perdidos y que puede haber socios que sigan pagando pero que a lo mejor no vayan a la instalación o que no tengan un uso continuado, ¿vale? Lo que está claro es que sí que ha habido una masa social o una masa de clientes importante de un 40% que se ha perdido o que al menos en abril todavía estaban perdidos en ese sentido, ¿no? Y previsiones de futuro, ¿no? Esto también es un dato interesante. En las anteriores encuestas, esta es un poco la buena noticia, ¿no? La buena noticia es que la previsión de futuro para esas 438 instalaciones deportivas o gimnasios ve que el 72% pues ya no ve en peligro ese cierre
o esa quiebra, bueno, a pesar de la situación actual, ¿no? En anteriores encuestas sí que veíamos que prácticamente, pues bueno, os estoy buscando, el 56% sí que, o sea, el 30% sí que veía posibilidades de cierre, en este caso, pues un 13%, con lo cual ya estamos viendo que, obviamente, en abril de 2021, pues las expectativas de recuperación o de mejora después de un año, obviamente, de pandemia, pues sí que parecía como que no había tampoco ese riesgo de quiebra. Tampoco sabemos si durante el camino, obviamente esto sería para analizarlo, ¿verdad, Jerónimo? No sabemos si durante el camino se han perdido muchos centros o realmente ha habido muchos cierres. Nos consta que sí, obviamente nos consta de que ha habido cierres, de que ha habido pérdidas de empresas y de instalaciones, pero bueno, también es verdad que parece ser que la previsión de posible cierre o de quiebra pues no está tan contemplada en la situación de la última encuesta, ¿no? Y bueno, pues yo creo que hasta aquí, por haceros un resumen muy concreto, muy específico, también muy objetivo de los datos de este informe. Como veis, pues el impacto económico, Carles, ha sido importante. Lo bueno de este informe es que son datos reales de este último año de pandemia. Y bueno, pues el sector tiene que trabajar por recuperar, tiene que trabajar también por intentar atraer ciertas ayudas. De hecho, la CNI con este informe también lo que pretende era justificar y también solicitar la ayuda de administraciones públicas, el reconocimiento también como actividad de la actividad física como servicio esencial que le permita desarrollar sus servicios y su labor a la sociedad pues de forma correcta, sin restricciones, sin tampoco medidas que sean comparables con otros sectores. Y también es importante que este informe también apoye esa necesidad de que tiene que haber una serie de reducciones fiscales y tiene que haber unas ventajas fiscales pues, para este sector que además cada día pues, está apoyando y ayudando más a la sociedad. Y con esto nos referimos pues, a una bajada del IVA o, por ejemplo, incentivos fiscales en los ciudadanos para que puedan acceder a la práctica deportiva, y que esto ya es habitual en otros países o en otras circunstancias, y yo creo que estos tres ejes son importantes, ¿no? Por un lado, ante esta pérdida brutal económica y de clientes que estamos viendo, pues por un lado la ayuda de las administraciones, la ayuda estatal, por otro lado la consideración de la actividad física del deporte como un servicio esencial que potencia y que mejora la salud de la sociedad, y por otro lado valorar las ayudas fiscales, la rebaja del IVA, para poder potenciar precisamente esta práctica del ejercicio que está totalmente demostrada que favorece el sistema inmunitario y que evita pues, lesiones y que evita enfermedades. Además de ahorro para la sanidad pública. Ahorro para, efectivamente. ¿No? Me parece genial poder contar con esta información detallada. De hecho, a mí me surge una duda cuando veo este gráfico tan interesante que habéis planteado en cuanto a expectativas en el momento 1, en el 2 versus realidad. ¿Es posible que esto sea así por culpa de la duración de esta crisis COVID? Si esto hubiera tenido una resolución rápida, ¿este gráfico sería diferente, creéis? Sí, bueno, yo creo que, ahora Jero también comentará, ¿no? Pero yo creo que han habido dos factores. Uno seguramente el desconocimiento, o sea, digamos, más que el desconocimiento, digamos, la inexperiencia ante esta situación, que nadie preveía o nadie sabía muy bien cómo, me refiero desde el punto de vista de sector, ¿no? O sea, no sabíamos ni cómo afectaría, ni cómo, ni la duración. De hecho, pues bueno, aunque sí que es verdad que sectores sanitarios y epidemiológicos sí que nos decían que esto iba a durar tiempo, pero tampoco ha habido una experiencia, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista nos ha afectado pues quizá para generar unas expectativas optimistas o de recuperación más o menos pronta, y por otro lado, pues obviamente ha sido una crisis mundial muy potente, ¿no? Y que ha afectado pues a todos los sectores, ha afectado a todos los países del mundo, y bueno, pues ese desconocimiento, esa inexperiencia quizá preveyó en los CEOs, en las instalaciones deportivas, que se podría de alguna manera mitigar o recuperar
de una manera más temprana, ¿no? Estoy convencido que las expectativas de recuperación relativamente rápidas iban muy en la línea del esfuerzo que han hecho los gestores de instalaciones y gimnasios para cumplir la normativa e ir un poco más allá en ese cumplimiento de la normativa, ¿no? ¿Podemos decirles a los usuarios, a los clientes, que el sector del fitness no se ha visto reducido y que, a sabiendas de que hay más practicantes de actividad física deportiva, han cambiado de espacio donde practicarlo o no? ¿O hemos visto que se ha reducido el mercado del fitness? Yo creo que, fíjate, Carles, ahí hay un dato muy interesante. De hecho, fíjate que la facturación media en la diapositiva se ve, ¿no? Que se ha reducido un 64%, y hay otra diapositiva un poquito posterior a la pérdida de cliente que se estima un 37%, ¿no? Creo que era, ¿no? Exactamente, un 37%. De hecho, esos dos porcentajes podrían ser incluso un poco... contradictorios, ¿no? Bueno, no, incluso no tan contradictorio. ¿Por qué? Porque yo creo que al final existe un cierto miedo, ¿no? Nosotros estamos ahora mismo también trabajando en otro estudio y estamos preguntando a consumidores si están asistiendo a instalaciones o no. Y hay un porcentaje elevado que está diciendo que tiene un cierto respeto o miedo a estar en un espacio cerrado. De hecho, yo creo que hay muchas cadenas y muchos gestores de instalaciones deportivas que están trabajando mucho en crear servicios deportivos vinculados a la propia instalación, al propio centro, pero que se están desarrollando fuera de instalación, ¿no? Y yo creo que eso está muy relacionado con lo que tú dices, ¿no? Por ese cambio, creo yo, de comportamiento del cliente. Y totalmente vinculado con la pandemia, ¿no? Yo creo que ojalá volvamos a datos anteriores, pero yo creo que también es una gran oportunidad, porque también yo creo que estamos atrayendo personas que anteriormente no hacían actividad física y ahora se están dando cuenta que se puede hacer actividad física vinculada a organizaciones, a instalaciones deportivas, pero con su práctica fuera de lo que son al final de las cuatro paredes. ¿Ha cambiado el modelo, pues, o se abren nuevas oportunidades? Bajo mi punto de vista, creo que se abren nuevas oportunidades. Sí, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Quizá no había interpretado bien el concepto, Jero, pero estoy de acuerdo efectivamente en que el gran reto actual de nuestro sector, del sector deportivo, es, por un lado, recuperar a esos clientes que se han perdido, obviamente, y también recuperar esa confianza, ¿no?, en poder entrenar en las instalaciones que disponemos. Estoy convencido que sí que se han cerrado o que han habido quiebras o que han habido pérdidas de oferta, pero también estoy muy convencido que se han abierto nuevas oportunidades, se ha ampliado la oferta, y no solamente en espacio físico, sino, como sabéis, en otros formatos de práctica deportiva, ¿no?, ya sean al aire libre, ya sean en entorno digital y demás. El gran reto de los centros deportivos actuales es, por un lado, incorporar esas nuevas opciones de entrenamiento dentro de su oferta y, por otro lado, generar la suficiente confianza para que otros sectores o otras alternativas dentro del sector puedan copar cierto mercado. No sé si me explico un poco, ¿no? O sea, yo creo que, en definitiva, lo que tenemos que intentar es mantener un nivel óptimo, tanto de servicio como de calidad, y realmente poner en valor lo que ofrecemos como instalaciones deportivas, abriéndonos a otros formatos, incorporando nuevos servicios o modificando ciertas infraestructuras que podíamos tener previo a la pandemia, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el gran reto. El gran reto, por un lado, es recuperar a nuestros clientes, pero, por otro lado, adaptarnos a nuevos formatos y, sobre todo, intentar mantenerlos como el top, ¿no? Digamos, como el servicio de mejor calidad, el que aporta más valor, el que es más profesional, por delante de otras opciones que seguramente van a continuar, pero que podrían restarnos o digamos, disminuir nuestro impacto sobre el sector, ¿no? Entonces, yo creo que ahí estaría un poco el reto. De hecho, cuando habláis de cuotas congeladas, habláis del modelo típico de yo pago mi matriculación, mi matrícula, mi cuota mensual, y esta la dejo en stand-by hasta que esto vuelva a recuperarse, ¿no? El pay-per-use puede ser una fórmula que se haya incorporado a la facturación futura de los centros deportivos. Yo pienso que sí. Sí. Yo creo que sí. Sí, pero y luego también, bueno, perdona, Jero, no sé si querías comentar algo. Sí, no, y también quería comentar una cosa, perdona, Carles, vinculado a lo que estaba anteriormente diciendo Manel, ¿no?
Fíjate, nosotros, tanto Valgo como nosotros desde el Grupo de Investigación de la Universidad de Sevilla, durante muchos años hemos ido también realizando otro estudio vinculado al sector low cost, y en ese estudio nosotros hemos identificado que el porcentaje de personas mayores ha sido el grupo de población que más ha crecido en asistir a instalaciones deportivas. Sin embargo, nos estamos dando cuenta que a partir de la pandemia, ese porcentaje de población, o ese grupo de población, son también los que han sufrido un mayor deterioro, ¿no?, para asistir a instalaciones deportivas. Entonces, yo creo que también eso se abre un nuevo campo de oportunidades para poder identificar qué quiere esa población para poder también ofrecérsela. Ya que, como bien sabéis, bueno, la media poblacional en España cada vez más se achata por arriba, y por tanto ese grupo de población pues, va a necesitar también servicios específicos que, bueno, que se lo hemos estado dando en las instalaciones deportivas cerradas, ¿no?, como tal, pero son una población que necesita de servicio deportivo, y yo creo que cada vez está más concienciada. Entonces, es cierto, está más concienciada, pero tiene cierto temor ahora a estar en un espacio cerrado. De hecho, como te digo, en este estudio que también estamos trabajando, pues es la población que más nos está diciendo que tiene cierto miedo, ¿no?, cierto respeto. Es posible que de ese 37,4% de clientes perdidos que vemos en pantalla, gran parte sean de gente como mi padre o como mi madre, que dicen, oye, quiero ser prevenido o más conscientes del riesgo y me quedo en casa. Puede ser. O salgo a caminar. No digo me quedo en casa, quiere decir no voy al centro, pero salgo a caminar. No, eso nosotros sí que lo hemos visto también con clientes y con, bueno, acciones que estamos haciendo en numerosos centros. Lo que estamos viendo es que el pago por uso, bien, puede ser una alternativa, puede ser una opción de pago, sobre todo en ciertos modelos de negocio. Atención a esto, sobre todo en modelos de negocio donde hacen un servicio como más personalizado. Por otro lado, sí que es verdad que las personas, el público más senior o el público más mayor es el que más le va a costar o que le está costando. Y por otro lado, lo que hemos visto es que sí que se ha aprovechado en este periodo de pandemia para hacer una optimización mucho mejor del uso de la instalación por parte de los usuarios. Es decir, se ha permitido que, por ejemplo, mediante la reserva online o mediante un poco la gestión mejor del usuario, tú puedas optimizar tu uso de la instalación. O sea, esto sí que es algo que creo que se va a quedar en el sector y que tú vas a poder personalizar mucho más o vas a poder gestionar mucho mejor el uso de la instalación por parte del usuario, mediante ya sea la reserva de tus clases, mediante la optimización de servicio en función de tus horarios o donde tú puedas venir. Y eso está también aportando bastante confianza y garantías de un servicio bien realizado. Antes, acuérdate, pues que cada uno podía ir cuando quería, más o menos, ¿no? Cuando quería, como cuando podía. Había mucha acumulación en ciertas franjas horarias. Había etcétera. cola en la sala de spinning antes de entrar. Habían colas, etcétera, ¿no? Entonces, esta pandemia sí que hemos visto que se ha ayudado mucho a esa gestión y esa optimización del uso del espacio, con lo cual... A organizar. A organizar, sí, sí. Y eso ha permitido pues, que también genere una mayor confianza para los que están utilizando la instalación. Los que tienen que venir ya lo verán, ¿no? Pero sí que da como más garantía de seguridad, de tranquilidad, de espacio, etcétera. Y permite tomar decisiones optimizando recursos del propio centro. Eso es. Nos pregunta Héctor, ¿podríais dar datos más específicos de los tantos por cientos de pérdidas de facturación en función de las distintas tipologías de centros de fitness? Bueno, esos porcentajes nosotros yo recuerdo que los calculamos, pero ahora mismo, sinceramente, Héctor, perdóname, yo no recuerdo bien, pero sí es cierto que de los diferentes modelos que sí teníamos y que analizamos, como os comentaba antes, aquellos donde más habían sufrido esos porcentajes eran más elevados, eran en las concesiones administrativas, ¿vale?, en gestión indirecta, y en los privados low cost. Habían sido los dos modelos de negocio con mayores pérdidas. Sin embargo, en el otro lado, en el opuesto, estaban las instalaciones boutique, centros de fitness boutique y los estudios. ¿Por qué crees que hay esa diferencia, Jero? ¿Por qué crees que un cliente decide volver o no? Porque para todos, en cuanto al cliente, para todos era igual, ¿no? La apertura de los centros deportivos. ¿O había algún elemento que...? Carles, se te ha perdido un poquito. Si puedes repetirnos, por favor. Sí. No, te decía que ¿qué factores crees que hacen diferente la respuesta de un cliente frente a la vuelta al centro deportivo? ¿O es la tipología del centro deportivo la que define esa diferencia?
Bueno, yo creo que ahí marca existe un gran factor, ¿no? En este tipo de modelo, boutique o estudios, ¿no? Y la interacción tan continua que yo creo que tiene el personal con el consumidor. De hecho, si me voy al lado opuesto, ¿no? Como es el privado low cost, que yo creo que también se están reinventando y están intentando interaccionar más. De hecho, con la tecnología están intentando interaccionar más para poder conseguir esa confianza o esa personalización que tiene el sector de los centros de fitness boutique y los estudios. De hecho, yo creo que eso ha sido la gran salvación para ellos. Bueno, la gran salvación te digo que han perdido menos, ¿no? Aunque hayan sido perdiendo. Pero yo creo que la gran salvación de este modelo ha sido porque han trabajado muy bien esa personalización, ese contacto. Yo conozco, bueno, y conoceréis todos los que estéis presentes, diferentes centros boutique, diferentes centros de entrenamiento personal que han estado dando clases particulares a sus clientes. Y yo creo que eso al final pues, ha favorecido que esas pérdidas pues, no sean tan notorias. No sé tu opinión, Manel. Sí, no, bueno, es que totalmente de acuerdo, Jero. Yo creo que al final hay un componente, hay una variable ahí, ¿verdad? Que es el número de volumen de socios, básicamente, ¿no? Claro, si tú tienes un volumen de socios muy elevado, como puede ser un concesional con 10.000, con 3.000 clientes, o un low cost, que también se mueven en esos baremos pues para que sean rentables, pues lógicamente es más complicado poder adaptarse con ciertas soluciones, ¿no? Para mantener el servicio e incluso pues, para hacer un trato más personalizado. Sin embargo, pues un boutique que pueda tener 300 socios, 400 socios o un estudio que pueda tener 50, 60, 100 socios, pues le ha resultado más sencillo poder adaptarse rápidamente para ofrecer un servicio, ya sea virtual o un servicio mucho más personalizado y al menos continuar facturando, ¿no? Uh-huh. Y eso que hay ejemplos de concesiones que sí que han hecho buenas apuestas y buenas propuestas y también dentro de ese sector hay diferencias, ¿no? Pero básicamente la explicación es esa, ¿no? La capacidad de gestionar el socio. Sí, yo creo un poco al hilo de lo que dice Manel. No hace mucho nosotros hacíamos un estudio también vinculado a la percepción de los consumidores en base al número de contactos que tienen cada vez que asisten a una instalación deportiva, y eso lo relacionábamos con una variable dependiente que era la intención de comportamiento, la fidelidad del consumidor. Y era tremendamente claro ver cómo aquellas personas que percibían un mayor número de contactos por parte del personal también tenían intenciones de comportamiento más positivas que aquellos que tenían una percepción de menor contacto. Y yo creo que eso al final resume perfectamente lo que dice Manel, ¿no? Sí. Esa personalización de esos estudios boutique, pues al final ha favorecido que el cliente confíe, que el cliente permanezca más tiempo en estas instalaciones deportivas. Hay dos preguntas relacionadas con el precio. Una de ellas dice que entiende perfectamente que los low cost pierdan más clientes porque sus clientes son más sensibles al precio y no son nada fieles. Y yo soy de los que defienden que no hay ningún cliente fiel, sean de low cost o sean de fitness boutique, como no hay ninguna persona fiel, pero bueno, eso ya sí. No lo habéis escuchado decirlo alguna vez. Pero... Sería otro debate. Sí. Y el segundo es, ¿qué creéis que va a pasar? ¿Qué respuesta va a tener el sector para poder recuperar facturación? ¿O va a querer recuperar clientes a costa de precio? ¿Va a subir precios? ¿Los va a mantener? ¿Los va a bajar? Bueno, aquí dependerá como siempre, del modelo, ¿no? Pero sí que estamos viendo que los van a subir. O sea, de hecho, por ejemplo, el sector low cost, ya estamos viendo movimientos de que han incrementado los precios. Y de esa manera, pues están un poco justificando también todos estos cambios. O sea, a ver, no hay que negar, no vamos a negar de que ha habido cambios importantes, de que ha habido inversiones importantes y que la pandemia ha afectado al modelo de servicio y al modelo de atención al cliente. Y eso seguramente no, o sea, se está trasladando en el precio del servicio. La administración pública probablemente lo tenga más complicado, aunque yo creo que también algunas lo están valorando. Y desde el punto de vista del sector privado, pues estamos viendo cómo se están incrementando los precios, pero justificados. O sea, se está justificando también ese incremento. Y en algunos otros casos lo que están haciendo también es añadir ciertas cuotas por medio de lo que sería pues, cuotas paralelas o, digamos, o servicios añadidos, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que tanto los low cost como los diferentes perfiles de negocio sí que están incrementando de cierta manera las cuotas. Uh-huh. Y bueno, la recuperación de los socios va a ser lenta, como hemos visto, va todavía a durar cierto tiempo y probablemente pues, la facturación sí que se va a tener que ir recuperando con ese pequeño incremento de cuotas.
Eso no quitará, Carles, eso no quitará que en momentos puntuales veamos ofertas agresivas, ¿eh? Eso no quitará que en ciertos momentos veamos ofertas agresivas, veamos quizá algunas campañas de captación muy potentes, pero bueno, se ha estado dando en el sector habitualmente, pero yo creo que sí que en general es probable que repercuta en el precio con ligeros incrementos o mayores incrementos o mediante servicios un poco añadidos que impliquen un coste añadido, ¿no? Sí, yo sumaría un poco a lo que dice Manel. Yo siempre comparo mucho nuestro sector con el sector turístico, ¿no? El turismo, los hoteles, ¿no? Y fijaros, yo no sé si estáis buscando a lo mejor algunos días de vacaciones, ¿no? Para julio, para agosto, pero yo sí lo estoy haciendo y me estoy dando cuenta realmente lo que está diciendo Manel, ¿no? Esos precios no han bajado. De hecho, están subiendo en algunas zonas geográficas de España, está subiendo el precio. Es cierto que hay algunas promociones muy llamativas y tal, como también bien dice Manel, pero en definitiva el sector del ocio somos nosotros y es el turismo. Y ellos están haciendo un poco lo que dice Manel, ¿no? Esos precios están siendo estables, incluso subiendo un poco. De hecho, si cumplimos con la ley de oferta y demanda, la demanda se va a disparar en las próximas semanas, ¿no? Con las ganas que tenemos todos de salir de casa. A veces nos tenemos que salir con la misma pareja que tenemos dentro de casa, pero habrá que salir de casa. Y la oferta, querramos o no, si no hay un equilibrio con el consumo importado, pues vamos a encontrarnos que va a faltar plazas para disfrutar de julio y agosto en nuestro territorio. Muy bien, la última pregunta de Héctor, o de hecho es su opinión, viviendo la situación desde dentro de un centro de fitness, quizá no sea tan relevante la sensación de inseguridad que le da a los socios el estar en espacios cerrados, sino más bien la incomodidad de tener que llevar la máscara o la mascarilla para hacer ejercicio. Cuando las normativas suavicen la obligatoriedad de llevar mascarilla durante el ejercicio, imagino que recuperaremos el tanto por ciento de socios. Lo veremos, ¿no, Héctor? Sí. Jero, Manel, ¿cuándo va a haber un cuarto informe? Bueno, a ver, la mascarilla es un factor más, ¿eh? Es un factor más. Yo creo que la mascarilla sí que ha afectado sobre todo en ciertas prácticas. O sea, a lo mejor en una sala de fitness puede ser un impedimento, puede ser un lastre, una incomodidad y para otros no tanto, pero desde luego en actividades de cardiovascular o de una intensidad elevada, ya te digo yo, que sí que ha sido un impedimento y ha sido una barrera para muchos usuarios, ¿no? Entonces, pues bueno, parece, yo creo que ayer escuché, ¿no?, al responsable de pandemia, ¿cómo se llama este hombre? El Simón, Fernando Simón, sí, creo que escuché que a finales de junio, incluso julio, en exteriores, en exteriores, sí. Ya se podría incluso quitar. Bueno, yo creo que poco a poco irá esto evolucionando y seguramente pues irán habiendo menos restricciones. Cuarto informe, Jero, eso te lo dejo a ti. Bueno, yo creo que tenemos que dejar pasar por lo menos unos meses, ¿no? Y yo creo que puede ser buen mes de septiembre para hacer el cuarto. Sobre todo muy interesante, Jero, Manel. Gracias por aportar datos concretos que nos permiten tomar decisiones. Desde el punto de vista de gestión se ha tenido que gestionar la incertidumbre y me imagino que no ha tenido que ser fácil ser director de una instalación deportiva, de un gimnasio, pero la verdad es que disponer de datos reales, como estáis ofreciendo vosotros, es un gran valor para el sector. Si me permitís, la última pregunta, para no dejar a nadie colgado, ha llegado a última hora. Miguel dice, ¿qué porcentaje de culpa ha sido mayor, pensáis? ¿La psicosis generalizada, acudir a instalaciones cerradas, o la pérdida de poder adquisitivo en la sociedad en general? Muy brevemente, porque ya hemos llegado a la hora. Pues a ver, la pregunta era, ¿cuál ha sido ¿Quién tiene la culpa? ¿La psicosis o la pérdida de poder adquisitivo? Yo creo que la psicosis puede tener un porcentaje muy elevado. No, a ver, yo creo que aquí ha habido un problema básico y ha sido las restricciones. A ver, no tenéis que olvidaros que, por ejemplo, en Cataluña habéis estado cerrado hasta hace muy poquito. O sea, ha habido un factor muy importante que han sido las restricciones y la falta de poder acceder a la práctica física. Eso es lo primero. Y luego, obviamente, pues probablemente mucha gente, más que el poder adquisitivo, haya sido esa falta de confianza o esa inseguridad o esa sensación de que no podía salir y que no podía compartir espacios. Y esto en población adulta y mayor lo hemos visto bastante, ¿no?
Entonces yo creo que una vez que más o menos ya estamos viendo que se puede perfectamente salir, que se puede compartir, que la vacunación va aumentando, pues yo creo que se va generando más confianza en la gente para hacer cosas. No creo que el poder adquisitivo, no lo sé, pero no creo que sea quizá un factor tan importante, porque sí que hemos detectado también que hay una priorización del gasto en salud y en cuidado personal. Y esto es una oportunidad. Muy bien, pues lo dicho, la verdad, Manel, ha sido un tremendo placer. Jero, un orgullo teneros con nosotros hoy aquí. Una de las funciones que desde CrowdSport queremos que es interesante para el sector es que se comparte información, que cada uno después haga lo que pueda y lo que quiera con ella, evidentemente, pero el tener gente como vosotros, profesionales como vosotros, que compartís los resultados de mucho trabajo, pues la verdad es que es de agradecer. Desde nuestra parte, para próximas oportunidades, espero contar de nuevo con vosotros, Manel y Jero, para poder presentar esta cuarta edición del informe y continuar avanzando en el que es nuestro ecosistema, es nuestro mundo, es nuestra pasión, el sistema deportivo. La verdad que muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Carles. Yo creo que es una gran oportunidad y sobre todo compartir, como tú bien dices. Y desde aquí felicitar a todos los gestores y las gestoras, porque yo creo que han hecho y estáis haciendo magia con las restricciones, con lo que estáis sufriendo. Y yo creo que estáis haciendo una labor excelente. Por lo tanto, felicidades a todos los CEOs que respondieron y a los que no también, por supuesto, porque, como te digo, es magia lo que hacéis. Igualmente, pues traslado mi agradecimiento, Carles, y felicitaciones a todo el sector y espero coincidir en próximas ocasiones. Muy buenas tardes. Chao. Un abrazo. Chao.